muchas gracias, Julia. Espero que me estén escuchando y viendo la presentación. Mi nombre es Pamela Castillo, soy la encargada de coordinación en IDES Chile. Agradezco la posibilidad de presentar nuestra experiencia en la implementación de IDES. Hoy les voy a presentar un modelo de gestión que diseñamos para ayudar a las instituciones de nuestro país a implementar sus IDES sectoriales. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la sigla IDE. ¿Qué es IDE? IDE es la infraestructura de datos espaciales. Y es un sistema que está compuesto por una serie de elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva: información y datos, que es el corazón de la IDE, tecnologías de hardware y software que permiten hacer la gestión de los datos, las normas y los estándares que establecen y normalizan la estructura común para trabajar los objetos y la información, el recurso humano, que lo conforman las personas, los profesionales, los técnicos, los tomadores de decisiones que generan datos, analizan información y toman decisiones con información, y el aspecto de política e institucionalidad, que es el que le va a dar el piso administrativo a la IDE. ¿Y cuál es la idea? Que estos elementos faciliten la optimización de información territorial, la integración, el intercambio de todos los productos y los servicios geoespaciales. Pamela, ¿Sí? ¿tú estás pasando las diapositivas? ¿Sí? Porque no se está viendo. ¿Qué es lo que se ve? La presentación inicial nomás. Creo que te pasó lo mismo que a mí, que si la pones en pantalla general, no corren las diapositivas, capaz que tenés que ponerlas en donde está como un librito para compartirlas. Yo te aviso cuando las veamos, ¿está? Ya, lo voy a intentar nuevamente. Disculpa que te corté. No, no hay problema. Estaba muy inspirada ya. Ahí, ¿qué es lo que ven? Ahí se ve toda la inicial de nuevo. Solo la inicial. Bueno, se ven todas las PPTs al lado. Ya, que cuando proyecto como diapositiva. No, este no, diapositiva. Ahí va, en ese. Ahí, perfecto. Ya. Perdón. No te preocupes, gracias por avisarme. No, de nada. Perfecto. Nos quedamos en qué es una IDE. Bueno, ¿qué es lo que viene a solucionar una infraestructura de datos espaciales? Problemáticas comunes seguramente en muchas entidades y gobiernos: el desconocimiento de los datos, la dificultad de acceso a la información, la duplicidad de esfuerzo en la generación de datos. Muchas veces se compran en distintas instituciones, entidades, una misma información, o se genera también de manera duplicando esfuerzos, la falta de coordinación que ocurre a veces entre las instituciones en las temáticas de información, y lo más grave de todo, podríamos decir, las decisiones desinformadas en los distintos niveles jerárquicos. En nuestro país, el modelo de información es distribuido. Cada institución genera sus propios datos y debe custodiarlos. Por lo tanto, cada una de estas IDES en sus distintos niveles territoriales, institucionales y de acuerdo a nuestra división político-administrativa, suman a esta gran IDE nacional. Bueno, y surge la pregunta que nos hacen las instituciones: ¿cómo implementamos nuestra IDE? Bueno, y ahí surgió un gran desafío como IDE nacional de poder diseñar una estrategia, una guía, una hoja de ruta para poder entregarle a las instituciones y que puedan implementar una infraestructura de datos espaciales.
Es ahí como cuando decidimos recoger el modelo propuesto por los autores de la Universidad de Harvard, Robert Kaplan y David Norton, en su libro The Scutcheon Premium, donde proponen un modelo de gestión que tiene 5 fases. Este modelo de gestión lo que hace es establecer un esquema para administrar una entidad y que pueda cumplirse los objetivos que ésta define. Esto está muy orientado en el ámbito empresarial, pero también es posible llevarlo a entidades públicas. De esta manera, recogimos este modelo de gestión propuesto por estos autores y lo adaptamos y diseñamos un modelo de gestión de información territorial para implementar IDES. Este modelo de gestión tiene 2 componentes principales. El primero es el componente estratégico, que nos va a entregar todas las orientaciones de los esfuerzos individuales y colectivos que debe conseguir nuestra infraestructura de datos espaciales. También nos va a permitir identificar cuáles son las problemáticas, las necesidades y los productos esperados que debe cumplir nuestra IDE. Por otro lado está el componente operacional que va a definir todo el ciclo productivo, nos va a poder permitir identificar las actividades operativas para cumplir con los productos esperados. A continuación me voy a referir a cada uno de ellos. El componente estratégico tiene 3 fases. La primera es la fase de definición. En esta se entrega un marco inicial y nos entrega la perspectiva de hasta dónde queremos llegar con nuestra IDE. La segunda fase es el análisis, que nos permite identificar aquellos factores internos y externos que nos pueden beneficiar o que pueden entorpecer nuestros objetivos como IDE. Y el tercero es la implementación. Dentro de la fase de definición es sumamente importante identificar cuál es la misión de mi entidad o de mi institución, el para qué estamos, por qué existimos, para quiénes trabajamos, por qué surgimos. Eso va a permitir orientar los objetivos de mi IDE al cumplimiento de la misión de mi institución. Un segundo paso es también identificar cuál es la visión de mi entidad, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero que me vean a corto plazo, a largo plazo. Me gustaría incorporar nuevos clientes, nuevos usuarios, me gustaría también quizás generar otro tipo de productos o servicios a largo plazo. Eso es importante identificarlo porque podemos proyectarlo en nuestra IDE a largo plazo. Y finalmente, el paso siguiente es identificar los valores institucionales que nos van a dar como el marco ético a nuestra IDE, el cómo debemos comportarnos, qué lineamientos seguir para cumplir los objetivos. La siguiente fase es el análisis interno. Hay muchas metodologías, quizás la más conocida es el análisis FODA, que me permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas que debo considerar, además de recoger mis oportunidades para contrarrestar las debilidades que yo pueda identificar y las posibles amenazas. Esto es fundamental tenerlo súper claro al momento de diseñar mi IDE. ¿Cuál es la idea? Poder llegar a identificar objetivos estratégicos que cumplan a la misión y a la visión que yo ya identifiqué, objetivos que deben ser SMART. ¿Qué quiere decir? Que sean específicos, que yo pueda identificar el qué, que lo pueda medir en el tiempo, que sea alcanzable, que sea realista y que le pueda dar una expectativa de cuándo puedo llegar a cumplir ese objetivo. Acá hay un esquema de mapa estratégico, finalmente es una herramienta que nos va a permitir visualizar la cadena de relaciones y las diferentes perspectivas que vamos a ir identificando, entendiendo que el objetivo estratégico número 1 es el objetivo madre que se debe cumplir a largo plazo. De esta manera, podemos llegar a establecer lo que se conoce como un Balance Scorecard, que es un cuadro de mando integral donde puedo plasmar mis objetivos estratégicos que ya definí en mi mapa anterior, poder incorporar algunos indicadores que me permitan medir el cumplimiento de los objetivos en el tiempo, establecer las metas que van a tener estos objetivos
identificar aquellas acciones específicas para poder lograr estos objetivos y finalmente también identificar el presupuesto, que son los recursos asignados para el cumplimiento de esta iniciativa. El siguiente paso, después de trabajar lo anterior, es poder llevar esto a un plan estratégico. Este plan estratégico lo que me va a permitir es monitorear, tener en alerta aquellas cosas que es probable que no pueda cumplir, que no llegue el producto final, y de esta manera estar conscientes de aquellas debilidades que yo debo hacerme cargo en el tiempo. Así que esta es una estrategia de monitoreo. Y finalmente, desde el punto de vista de la implementación, está el elemento institucional. Se sugiere que las IDES sean formalizadas a través de un instrumento legal que permita que funcionen en el tiempo, que definan una estructura organizacional y que además permita establecer un protocolo de acción. En nuestro país existen distintas figuras legales que permiten formalizar estas entidades, resoluciones, decretos supremos, leyes, pero es importante que esto quede formalizado en algún momento para que, independiente que cambien las autoridades, los profesionales, este modelo se mantenga en el tiempo. Volviendo a nuestro esquema de modelo de gestión de información territorial, ya me referí al componente estratégico, a continuación me voy a referir al componente operacional. Como les había comentado, en este se define el ciclo productivo y todas las actividades operativas asociadas para poder cumplir los objetivos estratégicos que ya definimos en el componente anterior. La particularidad es que este componente operacional, como estamos hablando de información territorial, considera el ciclo de vida de la información. Entonces se definen 4 fases: la fase de planificación, la de producción y almacenamiento, la publicación y la utilización. A continuación me voy a referir a cada una de ellas. En la etapa de planificación es fundamental poder hacer un levantamiento dentro de mi institución o entidad para identificar a los diferentes niveles de decisiones cuáles son las problemáticas o las necesidades que yo quiero que mi infraestructura de datos espaciales pueda responder. De esta manera voy a poder dar un resultado esperado a cada una de las personas que se quiera alimentar de esta IDE. A modo de ejemplo, acá tenemos identificado un problema, el déficit hídrico. También identificamos cuáles son los resultados en color rojo esperados y cuáles son los atributos que yo necesito levantar para esa información. Ya teniendo claro esto y pudiendo levantarlo a través de conversaciones, reuniones, encuestas, yo puedo especificar los productos que voy a crear en mi IDE. Esto bajo las normas y estándares ISO que están destinadas para esto, en este caso la norma chilena ISO 19131. El siguiente paso es poder definir mi modelo de datos. En esta etapa es cuando yo voy a identificar cuáles son las entidades que voy a generar, cuáles van a ser los atributos que va a tener esta información, sus dominios y los tipos de datos. De esta manera puedo avanzar a mi siguiente fase, que es la producción y almacenamiento. La información que yo ya identifiqué, debo llevarla a una estructura de datos espaciales que me permita mantenerla y administrarla. Existen opciones dentro de los software SIG para poder, digamos, tener esta geodatabase. El siguiente paso es la generación de los productos cartográficos, que pueden tener su origen en información satelital, los puedo generar a través de los sistemas de información geográfica o los sistemas de posicionamiento global. El siguiente paso son considerar aquellos datos que no están georreferenciados, pero que sí pueden integrarse a la cartografía que yo ya he generado a través de los atributos. Aquí podemos considerar encuestas, formularios web, información que levantamos en terreno a través de aplicativos como Toolbox, por ejemplo, que podemos incorporarla en nuestra IDE con el resto de la información. En la siguiente fase, que corresponde a la publicación,
Promovemos considerar la generación de servicios de mapa bajo los estándares ya reconocidos a nivel internacional, el Web App Service, que permite la visualización de capas y desplegar los atributos de estos servicios, y el Web Future Service, que nos permite descargar la información para poder utilizarlas en nuestro software de escritorio. Un siguiente paso es la generación de los metadatos de acuerdo a la norma internacional ISO 19115, esto para los servicios web como para los sets de datos. Es importante poder registrar todos los productos e información que mi IDE va a generar, de manera que otros puedan explorar sus cualidades técnicas, saber dónde está disponible, quién es el responsable, cada cuánto se actualiza, cuál es el área espacial que tiene cobertura, y de esa manera poder discriminar si la información me es útil o no, y no volver a generarla, por supuesto. Un siguiente paso dentro de la publicación es la generación de los visores de mapa. Los visores de mapa son herramientas que permiten interactuar de manera más lúdica con la información territorial. Hoy están siendo muy utilizadas, ayudan bastante y facilitan el análisis y la toma de decisiones de actores que no necesariamente tienen conocimiento geográfico, y además que nos permiten navegar, entender el contexto territorial de la información, realizar consultas, algunos geoprocesos, y nos van entregando información actualizada y en línea. Y el último paso de la publicación es poder contar con un catálogo de metadatos donde podamos disponer nuestros metadatos que vamos generando a medida que vamos disponiendo información. Un catálogo de metadatos viene a ser algo así como una biblioteca virtual, donde yo puedo explorar la información que existe a través de sus fichas técnicas. De esa manera estoy dando conocimiento a quienes quieran saber dónde está la información, en qué estado está y cómo puedo acceder a ella, facilitando claramente el acceso y la descarga a la información. Nuestra última fase es la de utilización. Aquí hay tres elementos bien importantes que estamos potenciando bastante en los últimos años. El primero es el análisis territorial. La información, más allá de disponerla en plataformas, debe propiciarse para que sea tratada y refinada con la intención de que genere conocimiento útil y valioso no solo a los profesionales, los técnicos y los tomadores de decisiones, sino que también a la ciudadanía. A través del análisis territorial podemos llevar el monitoreo, el control de cualquier tipo de actividad o proyecto, por eso es fundamental. Para esto hay bastante literatura respecto de los tipos de análisis que se pueden realizar. Otro aspecto importante es la generación de estudios a través de la utilización de los datos e información que se está generando, de manera de entregar un valor agregado y de poder explicar ciertos fenómenos de manera más detallada a través de la documentación. Esto es un área importante que deben explotar las IDE en las instituciones, generar conocimiento. Y el último elemento son los cuadros de mando, los dashboards. Seguramente ustedes conocen herramientas que muestran este tipo de opciones. Acá podemos revisar información en todo momento, actualizada, nos entrega datos estadísticos asociados a un fenómeno de manera automática, y es mucho más ciudadano poder entregar una relación entre la información territorial y la información estadística respecto de un fenómeno particular. Bueno, para finalizar mi exposición, comentarles que este modelo de gestión nos ha permitido transmitir de manera más fácil la ruta o la guía para que las diferentes instituciones públicas puedan abordar sus proyectos IDE
entendiendo que puede ser algo bastante complejo, pero esta nueva propuesta nos ha permitido darnos cuenta de que quienes han recogido esta recomendación metodológica están generando IDEs que responden a sus misiones institucionales. Por lo tanto, nos hemos hecho cargo de ese problema que en algún momento identificamos de estar generando portales de mapa con información que muchas veces no se utilizaban, que no estaban siendo considerados por las autoridades, y esto gracias a esta nueva metodología que claramente vamos a ir perfeccionando en el tiempo. Les agradezco su tiempo y atención, les dejo mi nombre y mi contacto y que tengan un buen día. Muchas gracias. Voy a continuar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Hermosillo, soy de México y trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Soy especialista en geotecnologías y pues bueno, voy a darles una plática de tecnología radar, en este caso enfocada a la monitorización y de la superficie terrestre. ¿Por qué el radar y la monitorización de la superficie terrestre? Pues porque el planeta, pues ya sea por procesos geológicos o actividades antrópicas, está sufriendo deformaciones a nivel superficial, a nivel interno. La superficie, fenómenos tanto como los terremotos, erupciones, deslizamientos, subsidencias, eventos antrópicos, pues se representan riesgos de la seguridad de o de las poblaciones alrededor del mundo. Eso que es muy importante, poder monitorear y identificar movimientos precursores o precursores que permitan tomar acciones preventivas. Para hacer estos monitoreos ya existen pues sensores satelitales que a nivel a ver, creo que hay un problema. No sé, me están mandando un mensaje que no se ve bien. Me están llegando unos WhatsApp, me dicen que no se ve bien. Se ve bien. Ok, yo voy a continuar. Ok, voy a continuar. Entonces, como les decía, pues existen pues muchos sensores, ya son bastante conocidos por muchos de ustedes, los sensores multiespectrales. Los sensores para monitoreo de la superficie o de la Tierra, pues se dividen en dos, tanto pasivos como activos, y estos se diferencian entre sí en la forma en que capturan la información. Mientras que el pasivo solamente tiene la capacidad de captar de captar la información en el espectro electromagnético que es emitida por el Sol. El sensor activo no depende de una fuente externa de energía, ya que el sensor activo lleva consigo su propia fuente de energía, y en este caso que estamos hablando del radar, pues los satélites radar tienen su propia fuente de energía que les permite generar los pulsos electromagnéticos en el rango de la longitud de ondas, que son emitidas a la superficie y con los cuales adquiere la información para identificación del movimiento, ¿no? O de los cambios sobre la superficie. Ya desde hace muchos años existen muchos satélites, no tantos como los multiespectrales, pero sí bastantes satélites radar con distintos fines, ya sea para estudios oceánicos, atmosféricos o terrestres. Desgraciadamente, no todos los satélites tienen acceso libre a los datos. Esto ha sido un obstáculo muy grande para el avance de la tecnología, pero afortunadamente los europeos han puesto el ejemplo con el programa Copernicus, de
los satélites Sentinel-1, que han permitido darle acceso libre a todos, a cualquier persona, a los datos de radar, y que sus satélites pues tienen una cobertura sobre todo el mundo prácticamente. Esto nos ha permitido desarrollar a una velocidad mayor los algoritmos y los software y las mismas técnicas derivadas de la interferometría. Afortunadamente, pues la NASA ya aprendió un poquito de los europeos, ¿no? Ya próximamente va a lanzar una misión llamada NISAR, que es un satélite radar y va a operar en una longitud de onda de la banda L. Entonces, esto va a contribuir a mejorar las capacidades de monitoreo de la superficie con diferentes longitudes de onda. Pero ¿cómo el radar nos permite identificar los movimientos sobre la superficie, incluso a escalas milimétricas? Pues es a través de la técnica llamada interferometría. Esta utiliza 2 o más imágenes de radar que sirven para generar mapas de deformación, de la superficie, y asimismo también sirven estas imágenes de radar para generar modelos digitales de elevación, como los que se generaron en la misión STRM de la NASA. Ellos utilizaron esta técnica de interferometría con un radar montado sobre el transbordador espacial. Bueno, pues esta técnica del radar nos permite generar mapas de deformación de la superficie y modelos de elevación a través del análisis de la diferencia de la fase. Una de las técnicas bastante importante en el estudio y en el análisis de la deformación de la superficie, y que generalmente se utiliza para, pues se utiliza más para eventos abruptos o eventos que no requieren un estudio muy largo en tiempo. Se denomina interferometría diferencial, y esta consiste en el estudio de la diferencia de fase en dos imágenes. Y bueno, pues la interferometría, la fase interferométrica, perdón, la diferencia es directamente proporcional al cambio en alguna característica de la superficie. Lo que obtenemos de información a partir de la diferencia de fase, pues es una serie de componentes que construyen esta información. Obtenemos información topográfica, obtenemos la componente del movimiento, que es la que nosotros queremos aislar cuando queremos generar mapas de deformación de la superficie. También obtenemos componentes atmosféricas y de ruido. Cuando queremos realizar estudios en periodos de tiempo muy largos, la técnica de interferometría diferencial no funciona, ya que en un periodo de tiempo muy largo los cambios sobre las superficies pueden ser muchos y que no realmente representan la deformación de la superficie. Por eso es necesario utilizar técnicas mucho más especializadas, como la que estoy mostrando ahorita en pantalla, que es denominada Persistent Scatter Interferometry. Esta consiste en adquirir un paquete de imágenes distribuidas en el tiempo en el que tenemos interés para realizar el estudio, y a partir del cual se selecciona una imagen de referencia a la que se generan interferogramas diferenciales entre cada imagen esclava y la de referencia. Posteriormente se realiza un análisis de la amplitud de cada píxel, y todos aquellos píxeles que mantengan los valores de amplitud predefinidos por el investigador, pues serán los que permanecerán en el estudio. Aquellos píxeles que no cumplan con este umbral de amplitud mínimo serán eliminados, y es así como recibe su nombre, puntos persistentes sobre la superficie. Se realiza la diferencia de fase para todas las imágenes, y bueno, obtenemos el comportamiento de cada píxel a lo largo del periodo de estudio en cuanto a su movimiento. Es importante mencionar que debido a la forma en que el radar captura la información, el radar emite sus pulsos electromagnéticos en un ángulo de visión oblicuo. Por lo tanto, todos los movimientos serán en relación a la línea de visión del satélite.
no son verticales, no son horizontales, son oblicuos. ¿Es posible derivar los movimientos verticales? Claro que sí, y horizontales, pero en este caso se tendrían que hacer una combinación de procesamientos en dos órbitas, tanto ascendente como descendente. Y bueno, esta técnica nos permitiría generar esta serie de tiempo para evaluar cómo se ha deformado la superficie en el periodo de estudio. Bueno, la técnica esta anterior, interferometría de puntos persistentes, es usualmente utilizada en zonas urbanas. Zonas urbanas, zonas donde la vegetación no es muy densa, ya que la vegetación produce decorrelación espacial y bueno, ahí los puntos pues obviamente no permanecerían. Para las zonas donde tenemos, prácticamente no es una zona urbana, zonas rurales o boscosas, o en este caso, como estoy mostrando en la diapositiva, volcanes, existe una técnica un poco diferente en la que no se realiza un análisis de amplitud de píxeles, sino que se realizan interferogramas diferenciales con criterios de línea de base temporal corta. Es decir, se realizan interferogramas interconectados entre sí, ya no solo con una imagen de referencia, sino una imagen de referencia por cada interferograma. Y con el análisis de la línea temporal corta, predeterminamos que no se van a generar interferogramas con un periodo de tiempo muy largo. Ok. Bueno. ¿Cuáles son las aplicaciones principales? Bueno, en los inicios de la técnica, por ahí de los 90, 80 o 90, se empezó a utilizar para el mapeo de la deformación de la superficie por terremotos y el movimiento de los glaciares. Es posible determinar, calcular la velocidad y dirección de los glaciares, del movimiento, sin necesidad de estar presente. Podemos hacerlo todo remotamente gracias a que pues, los satélites nos lo permiten y a que el área que cubre la huella de la imagen de radar pues, es extremadamente extensa. En el caso de Sentinel es 250 kilómetros por 250 kilómetros. Otro de las aplicaciones importantes en los últimos años, y gracias a que pues, Copérnicus permite el acceso libre a todos los investigadores del mundo, pues los mismos investigadores se han encargado de desarrollar la técnica para aplicarla en deslizamiento de laderas, muy importante en la prevención de accidentes, en el monitoreo de volcanes, que permite identificar la inflación o deflación de la superficie del volcán y que contribuye al análisis complicado de predicción para una erupción. Los problemas de subsidencia que están presentes en las zonas urbanas comúnmente, como en California, por ejemplo, que tienen un problema de subsidencia muy fuerte, como en la Ciudad de México. Y últimamente, y gracias a que de verdad se ha estado desarrollando bastante, y que ya hay más satélites comerciales y con mejores capacidades, pues se ha estado utilizando en el ámbito de la minería y la obra civil. Por ejemplo, un caso de estudio aquí les voy a mostrar. Se los muestro. La fuente es de Trio Altamira, es una empresa dedicada a desarrollar estos estudios. Pues es este estudio de interferometría que va desde el 2004 al 2011. Se analizaron imágenes en ese periodo de tiempo, se mapeó la deformación de la superficie sobre la ciudad de Londres para evaluar la excavación de un túnel subterráneo, un túnel para la construcción de una línea de metro, estaba deformando la superficie propiamente por la excavación. Se identificó claramente esa línea roja que parece una serpiente, representa la subsidencia, en este caso es una deformación de tipo subsidencia, que el túnel, la excavación del túnel produjo a nivel superficie. Ahí está la escala, estamos viendo que alrededor de 2 milímetros por año. Y bueno, ¿esto de qué nos sirve? Pues sirve para deslinde de responsabilidades, delimitación del área afectada, la magnitud, el cálculo de la magnitud de la deformación de la superficie, tomar medidas de acción preventiva para que no vaya a ocurrir un colapso y bueno, un montón de usos que se le puede dar a nivel de tomador de decisión, de investigación, a nivel de las constructoras, ¿no? La información se puede correlacionar con las actividades, en este caso se correlacionó con las actividades de excavación en relación a las fechas y bueno, se puede determinar cómo las actividades de excavación tienen
una correlación alta con los valores de subsidencia en esos puntos. Otro estudio, en este caso es en México y lo hizo la empresa en la que trabajo, para la que trabajo, Comisión Federal de Electricidad, pues nos pidió que hiciéramos un estudio de estabilidad de laderas en una presa hidroeléctrica muy importante en México, la Yesca, que proporciona energía eléctrica a la ciudad de Guadalajara. Creo que es a la ciudad de Guadalajara, no estoy muy seguro. La Comisión Federal de Electricidad tenía conocimiento de que en la zona 2 había un talud en movimiento, pero no estaba perfectamente mapeado, no se conocían sus extensiones, ni la magnitud. Decidimos aplicar la técnica de interferometría con la técnica subespecializada SBAS y perfectamente identificamos la zona 2, que era de la que ya se tenía conocimiento. Pudimos calcular la magnitud y dirección del movimiento del talud, pero además encontramos otro. Encontramos muchos más pequeños, pero uno muy importante, que es la zona 1, que de colapsar o de deslizarse esa zona podría producir un taponamiento del cauce del río, y que esto podría pues, traer complicaciones tanto para la operación de la presa y la seguridad de las comunidades que están cercanas en el sitio. Otro estudio importante o interesante es, en el 2017 en una mina en Sudáfrica ocurrió un colapso perdón, en 2017 no, fue en 2020, un colapso de un talud en Sudáfrica, una mina, matando 10 personas. Desgraciadamente, en muchos de nuestros países la cultura de la prevención, del gasto para prevención, no está bien arraigado. En esta mina no tenían ningún sistema de monitoreo y por lo que pues nunca detuvieron operaciones y colapsó el talud y mató a las personas. Me di a la tarea de aplicar la técnica de Persistent Scatter Interferometry para identificar aquellos posibles movimientos precursores al colapso del talud. Y efectivamente se ve que meses anteriores, en el gráfico se ve que meses anteriores ya estaba mostrando movimientos acelerados el talud previo al colapso. Lamentablemente no tenían el sistema de monitoreo. De haberlo tenido, pues seguramente estos 10 personas, estos 10 mineros, ahorita no estarían muertos, estarían trabajando, ¿no? Esa es la importancia de la cultura de la prevención. El famoso problema que tiene la Ciudad de México en cuanto a subsidencia debido al tipo de material en el que se construyó y que por muchos años se ha estado extrayendo agua del subsuelo, perdiendo el soporte a nivel de subsuelo de la superficie y que prácticamente se está hundiendo la ciudad. Se observa. Utilizando radar, hemos podido identificar la subsidencia, la magnitud y la extensión de la subsidencia. Algo que es muy difícil de realizar con técnicas topográficas o geodésicas directas. Muy difícil obtener esta información con esa densidad, con esa precisión, y sobre todo porque también son bastante más elevados para realizar estudios con técnicas terrestres a esas escalas. Afortunadamente ya podemos realizar este tipo de estudios con imágenes de radar. Yo vivo en la Ciudad de México, pero salir a campo para hacer estas mediciones y observamos que, por ejemplo, el aeropuerto Benito Juárez, el cancelado aeropuerto de Texcoco, pues ahí estamos observando cómo se ha estado evolucionando la subsidencia, alrededor de 400, 350 milímetros por año. En la Ciudad de México hay una zona donde incluso se está hundiendo hasta 40 centímetros por año. Es mucho lo que se está hundiendo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues muchos de los problemas de inundaciones pues se deben a esto, porque tiene muchos años ya hundiéndose la ciudad y bueno, se está formando una especie de alberca, ¿no? de piscina. Otra aplicación, es en la minería, pero subterránea. Esta es una mina al norte de México. Es una mina que está al norte de México, en el estado de Coahuila, y bueno, se observa claramente en la serie de tiempo, en la animación, pues cómo se empieza a hundir el terreno debido a las actividades mineras a nivel subterráneo. Incluso se forman esos patrones ovalados muy bonitos, pero que, bueno, pueden ser señales precursoras de un colapso de las galerías internas, ¿no? Algo muy difícil de hacer, insisto, solamente con técnicas topográficas directas. El punto de 5.4 kilómetros.
Si nosotros hubiéramos querido hacer una red de nivelación ahí o topográfica o algo con puntos de control o de referencia dentro de esa zona, pues simplemente no hubiéramos identificado nada, ¿no? Porque nuestros puntos pues, se están viendo afectados. Afortunadamente estas técnicas nos permiten realizar estas observaciones sin necesidad de esos puntos de control terrestre que se pueden ver afectados y podemos identificar a gran escala donde hay problemas de deformación de la superficie. Un caso de estudio bastante importante en el 2020, un sismo muy fuerte de 7.4 en Crucecita, Oaxaca. Esto ocurrió, es en el suroeste de México, en el lado Pacífico. Este sismo produjo un levantamiento de la superficie de hasta 43 centímetros. Utilizando la técnica de interferometría diferencial, fue posible identificar primero la deformación, alimentarla y calcular su magnitud. Esto nos sirve o le sirve a las autoridades para enfocar todos sus esfuerzos y recursos a las zonas en las que por deformación existe la mayor, pues, una probabilidad alta de que estén presentes algunos daños, ¿no? Y bueno, este tipo de estudios de DINSA para terremotos, pues la verdad es que es bastante rápido. No tarda más de algunos minutos realizarlo y bueno, se obtienen resultados. Este también lo hizo la NASA, obtuvo el mismo resultado y por ahí salieron algunas notas diciendo que el país se había movido 50 centímetros. No es así. Simplemente esa zona de Crucecita, Oaxaca, se levantó el terreno 43. Otro punto, por ejemplo, es una planta geotérmica de la Comisión Federal, donde se extrae agua y petróleo, perdón, agua y vapor del subsuelo. Esto está produciendo, al igual que la Ciudad de México, está produciendo pues subsidencia en la superficie. Se observa la mancha roja, cómo los efectos de las actividades antrópicas están produciendo estas deformaciones de la superficie. No solamente es por eventos naturales, sino que también nosotros lo estamos produciendo. Y bueno, toda esta información, y bueno, yo nunca he estado en esa planta geotérmica, pero bueno, gracias a esta técnica podemos determinar cuánto, dónde y cómo se está hundiendo la superficie, ¿no? Aquí, bueno, estamos utilizando datos de GPS en la estrella. Donde está ubicada la estrella está posicionada una estación GNSS que sirve para monitorear esta zona. Esta planta está en Baja California, en la frontera con Estados Unidos, y por ahí pasa la falla de San Andrés. Esa es una zona bastante monitoreada porque se sabe que se está moviendo esta falla, ¿no? Adquirimos los datos de GPS de la estación, de la estación NAYX, y también los datos de movimiento de los puntos obtenidos con interferometría cercanos a la estación GPS. Graficamos sus tendencias y observamos que prácticamente el GPS pues valida a los resultados de la interferometría, dando por buenos el resultado, ¿no? Y bueno, algunas consideraciones finales. Es importante pues siempre ir a avance en la tecnología. Yo siento que ya en estos tiempos que estamos viviendo, la tecnología está acelerando y necesitamos nosotros ir con ella, porque el conocimiento de ella y su correcta aplicación nos puede ayudar mucho en nuestros países para distintos temas de prevención, de desarrollo, ¿no? En este caso, la tecnología satelital es muy importante, y la especialización de nosotros como topógrafos, en este caso, como profesionales de la geoinformación, es importante siempre, y bueno, conocer de todo y siempre utilizarlas por el bien y el desarrollo de nuestros países. Pues sería todo. Están las consideraciones. Muchas gracias. Mis datos ahí están también.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pero si no lo hay, de todas formas ahí está mi correo y la pueden mandar y con todo gusto la respondemos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias, gracias. Creo que no tenemos preguntas. Ok. Dejo voy a hacer clic en Leave. Okay. Bueno, con esto concluimos la sexta conferencia de jóvenes topógrafos de la FIG. Agradecemos a los expositores y a los participantes. Esperamos que cada vez haya más participación de América Latina en los eventos de la Federación. Es por eso que yo los invito a compartir sus experiencias con otros colegas y a invitarlos a que formen parte de la red, a que envíen sus ponencias y también a que apliquen para las becas de la fundación. Esperamos con ansias que toda la situación de la pandemia se normalice, ya que al menos por acá estamos muy emocionados desde que nos dieron la noticia que Estados Unidos sería la sede para 2023, si no me equivoco. Sin más que agregarles, me despido y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados estas 2 horas.